especial a todos nuestros hermanos del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Ya vamos dando culmen a estos temas de Mariología que nos han ayudado mucho a esclarecer y a crecer un poquito en nuestro discipulado. Pues bien, en este tema tendremos los dogmas marianos, que son elementos muy bellos para ayudarnos a discernir estos espacios de la Santísima Virgen María y para ayudarnos a crecer en la oración y en ese encuentro con Jesucristo. Quiero empezar con este texto, con este himno de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor, feliz Madre del Verbo, custodia del Señor. Amén. Santísima Virgen María, gracias por tu presencia, por tu amor entre nosotros, gracias por tu discipulado, gracias por tu testimonio. Te rogamos que este ratico de conocimiento de estos dogmas, en la cual la Iglesia ha discernido, para darnos más claridad acerca de ti, para amarte más, para crecer contigo, que nos lleves de la mano tu Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues en este texto de los dogmas, pues este no es una afirmación que la Iglesia se inventa porque sí, es decir, no es algo que sea un capricho, o es porque la Iglesia lo dice y entonces ya así tiene que ser. No, esto es una reflexión que se tiene después de varios años en una búsqueda teológica, escuchando opiniones diversas. Es decir, atendiendo a una necesidad de la Iglesia, atendiendo a una situación especial que vaya sucediendo o en su efecto todo esto para poder organizar la doctrina de la Iglesia, se tuvo que organizar de una manera diversa, es decir, escuchando, observando, entrando en el discernimiento, orando al Señor, suplicando al Espíritu Santo que iluminara. Entonces, el dogma es una verdad revelada por Dios y enseñado de manera infalible por el magisterio de la Iglesia. Es decir, se tiene en cuenta la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Y obviamente, pues toda esa fe que nosotros ponemos allí. Entonces, el dogma no es porque sea un capricho, no es eso. El dogma garantiza que una verdad de fe permanezca de generación en generación. Es decir, la Iglesia lo eleva al carácter de dogma, es decir, que se debe creer, que se debe asimilar, que se debe tener fe en él, que se debe asumir en nuestra vida como cristiano católico, que debemos defenderlo, pero no alegando con los demás, sino teniendo un espacio de encuentro, de oración, de orando por la conversión de los demás, para que estos dogmas de la Iglesia no se conviertan en un peso, no sean para nosotros una obligación, sino enamorarnos de ellos porque hacen parte de nuestra fe en la Iglesia. Y pues ellos se van transmitiendo porque hace muchos años fueron elevados estos textos y estos elementos en la Iglesia, como la concepción de la Santísima Virgen María, pues entonces nos hace a nosotros mirar más allá de lo que es simplemente la concepción o lo que es la virginidad. No es simplemente elevarlos y decir que entonces María y que María es virgen perpetuamente, sí, es verdad. Pero ¿quién nos invita también a nosotros a estos dogmas? Es lo que vamos a mirar más adelante. Entonces los dogmas marianos van estrechamente ligados a la encarnación. O sea, nada de lo que se abre la Santísima Virgen María no puede estar ajeno a la Sagrada Escritura o la revelación de Dios, o en este hecho tan importante, tan bello que es la encarnación del Hijo de Dios en ella. Nada se puede hablar de ella sin que Jesús no intervenga en esta vida y en esta experiencia de María. Por eso es que sin Jesús no es posible el culto mariano, porque el fin, como les decía al inicio de este pequeño curso, el fin no es ella, el fin es el Hijo de Dios. Entonces, el origen de los dogmas marianos no están en leyendas apócrifas o relatos
populares, no es de la devoción popular, no es que entonces la Virgen María se apareció en una hoja, la Virgen María se apareció en una taza de chocolate, entonces ya se va a convertir en un dogma de fe que todo el mundo tiene que creer en eso, no. Estos son sustentados sobre sobre la revelación de Dios. Al dogma se le llega después de años de reflexión, de búsqueda teológica, declaraciones doctrinales, opiniones diversas, como ya lo hemos dicho. Son estos elementos que sirven para despertar un nuevo interés. Lo que sí existía era una necesidad de entrar en contacto vital, sacramental, simbólico, con la Theotokos, con la Madre de Dios. ¿Qué significa Theotokos? La Madre de Dios, no la Cristotokos. María no es la Madre de Cristo, María es la Madre de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo despertar para que se elevara esto a la calidad de dogma? Pues el deseo de muchos hombres y mujeres, especialmente muchos predicadores y de los padres de la iglesia y de otras opiniones diversas, de otros tipos de cultos, digamos el judaísmo, digamos las herejías del tiempo. Entonces, si alguien estaba hablando o estaba distorsionando, estaba desfigurando el mensaje de la iglesia, la Sagrada Escritura, pues se sostenía sobre bases fundamentales y sobre la palabra revelada. Entonces, al hablar de María, había que dar razones de fe, que es lo que en la iglesia nosotros llamamos la apologética, pues de María también hay una apologética muy bien sustentada, muy bien organizada, y es lo que a nosotros nos da hoy la vitalidad en ella. Pues bien, el primer dogma es: María es Madre de Dios. El Concilio de Éfeso proclamó a María la Madre de Dios encarnado en Jesucristo. Esto es literal y lo tenemos allí porque es una cuestión netamente histórica, también de fechas y de todo aquello. Entonces la definición como Mater Dei, es decir, Madre de Dios, o Theotokos en griego, fue afirmado por diversos padres de la Iglesia en los 3 primeros siglos, como San Ignacio, como Orígenes y San Atanasio. Recordemos que Orígenes no es santo, averigüen por qué. Y Juan Crisóstomo, que pues también es santo igual. El tercer concilio ecuménico realizado en Éfeso es el mismo lugar de la carta a los Efesios, recuerden eso. Entonces Éfeso decretó esa doctrina dogmáticamente en el año 431 y pues a una visión contraria defendida por el patriarca de Constantinopla, Nestorio. Un patriarca pertenecía a los ortodoxos, pero en este tiempo la Iglesia ortodoxa junto con la Iglesia occidental latina en Roma pues estaban muy unidos, todavía no había una separación. Entonces Nestorio decía que María debería ser llamada la Cristotokos, que significa la Madre de Cristo, para restringir su papel como madre solo de la naturaleza humana de Cristo y no de la naturaleza divina. Esto fue una polémica terrible pues en el tiempo, de muchas discusiones pues también sostenidas sobre cada uno con sus principios y con lo que sabía, pero también sostenidas en la prudencia. Había que tener mucha pulcritud para hablar de estas cosas. En otro tiempo, más adelante, el Concilio de Calcedonia, que les dejo de tarea buscar en qué fecha fue, se define que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque Jesús lo hace saber en los evangelios: quien me ve a mí, ve al Padre. Nosotros y el Padre y yo somos uno solo. Eso está en el Evangelio de San Juan. Ahora bien, si Jesucristo es Dios, pues lógicamente entonces que María es la Madre de Dios, no es la Madre solamente de Jesús, que es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, la maternidad, es decir, la Madre de Dios, hay que relacionarlo con la fecundidad. O sea, la fecundidad de María es la capacidad de dar a luz, la capacidad de recibir de Dios este proyecto, esta misión de la cual ya hemos hablado tanto. Pero entonces, ¿qué nos enseña? No es solamente proclamar y decir que es que María es la Madre de Dios y que el concilio dijo esto y que entonces la iglesia decretó esto y que él elevó esto a un dogma. Es verdad. Pero nosotros, ¿qué nos puede decir estos textos y esto de los dogmas de la Iglesia y los dogmas de la Santísima Virgen María en nuestro discipulado, en nuestro crecimiento? Pues que
Si en María hay fecundidad, si en María hay ese deseo de cumplir el mandato de Dios, de generar vida, y una vida no es solamente la vida de Jesús, es también de en adelante tener esa disponibilidad de como ella lo dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O sea que ella está dispuesta a dar mucho fruto. Por eso lo contrario a la fecundidad es la esterilidad. Esterilidad que hace demasiado daño y no es solamente la esterilidad física de una persona, no se trata de eso, porque estéril es aquel, es literalmente pues, es aquel o aquella que no puede tener hijos. Bien sabemos que en culturas antiguas a muchos hombres que trabajaban en un imperio, en un reinado, los hacían eunucos. ¿Qué es ser eunuco? Pues una persona o un hombre principalmente que los castran para no tener hijos. ¿Y eso para qué? Pues los hacían eunucos para que trabajando en ese imperio o en ese castillo donde estaban, pues como tenían acceso a muchos lugares, no tuviesen la oportunidad quizás de tener un desliz y estar o tener una relación íntima con la esposa del rey o con una hija del rey o yo qué sé, y entonces eso, el hecho de que cualquier hombre tuviese un empleado, tuviese un hijo con una mujer siendo de la realeza, pues eso trae sus consecuencias. No vamos a estar hablando aquí de política ni nada de ello. También en la Biblia, en la Sagrada Escritura, nos habla en la antigüedad cómo hay una serie de mujeres que son estériles. Y entonces vemos esa esterilidad en los textos como el Génesis con la esposa de Abraham, que no era fértil, es decir, la que tenía hijos era la esclava. Y también en el libro de Primera de Samuel, pues Ana, que era estéril, suplicaba al Señor tener un hijo, y luego pues lo pudo tener. También vemos que en el Nuevo Testamento nos habla mucho de ello, y entonces vemos a Jesús y a Juan el Bautista, pues Juan el Bautista no se casa, no tiene hijos, y Jesús por ende nos enseña a nosotros en el ministerio sacerdotal a vivir el celibato, a vivir la castidad. Entonces no se trata tampoco la esterilidad simplemente de no tener hijos, es que la esterilidad va mucho más allá. Uno podría criticar a alguien, a una mujer que no tenga hijos, o un hombre que no tenga hijos, entonces que se quedó solterón o se quedó solterona. Y eso realmente no es así. Esa es una modalidad de esterilidad, sí, claro, pero esa persona puede tener una fecundidad muy amplia. Y al María ser madre de Dios no es solamente tener a su hijo, porque cualquier mujer lo podría tener, supongamos. Pero entonces, ¿qué es lo que María nos enseña con su fecundidad? Pues su disponibilidad, su generosidad, su entrega, que ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, la esterilidad es quedarse con una vida sin fruto. Y en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos viene a decir esto. Los he destinado para que vayan y den fruto, y un fruto en abundancia. Léanse en este texto, por favor. No los he elegido, no ustedes no me han elegido a mí, soy yo quien los he elegido para hablar de los apóstoles. Porque si Pedro pregunta, bueno, ¿y entonces nosotros qué? Hemos dejado casa, tierra, hermanos, esposa, yo no sé qué, todo esto, y entonces ¿cuál será nuestra paga? Pues su paga es una cosa más amplia, es un premio generoso y bendito de Dios. Y Jesús no envió a los apóstoles a que tuvieran hijos, no fue esa la finalidad. La finalidad de Jesús era hacer fecundo la tierra, hacer fecunda la iglesia con el anuncio del reino de Dios. Entonces, y también en el Antiguo Testamento nos viene a decir el libro de Eclesiastés, nos habla de un eterno retorno. Búsquelo en el primer capítulo de Eclesiastés, nos habla de un sinsabor, es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, una repetición sin sentido, sin dar fruto. Y nos habla el escritor de Eclesiastés para decirnos de qué vale tanta vanidad. Si lo que usted siente, lo que usted hace, lo que usted genera es egoísmo, es encierro, es individualismo, eso no fecunda, eso no da vida. Entonces, en esta esterilidad, la esterilidad es pues la frustración de un corazón que no logra abrirse al infinito y a Dios que permanece entre nosotros. Cuando uno habla
de que la esterilidad está entre nosotros es porque no soy capaz de dar fruto en el corazón, de vivir en resentimientos, en odios, en divisiones, en discusiones, de vivir atado a sentimientos tristes y agobiantes, a abrir siempre puertas para desahogarse, pero en medio de este mundo y en medio de estas situaciones terrenales, no ser capaz de abrir el corazón a Dios, a la conversión, a la sanación, a ser fuerte, a luchar, a seguir adelante, a que junto a la cruz de Jesús podamos poner nuestros dolores, nuestros pecados, dejar esto allí y seguir victorioso. La pregunta sería para nosotros, ¿será que llevamos una vida estéril? Porque cuando nosotros llevamos una vida estéril y nos sometemos mucho a este mundo, ¿qué es eso? Simplemente producir, consumir y entretenerse. Es lo que brinda la sociedad. La brinda la sociedad es eso. Produzca, consuma y entreténgase. Es decir, por ejemplo, una persona que trabaja tanto tiempo en la semana, que hace en sus trabajos a veces duros, complicados, complejos, extenuantes, y el fin de semana le llega simplemente o recibe su quincena y entonces a comprar cosas, a alcoholizarse, a drogarse, a caer en la esclavitud de la sexualidad, a desfigurar el sexo como si fuera un juguete. Y entonces, ¿a qué nos lleva eso? O sea, ¿qué sentido tiene el que nosotros vivamos en el producir? Simplemente para desbaratar nuestra vida y vivir aporreados. ¿Cuál es el sentido de andar consumiendo y compra y compra y compra cosas cuando no llenan nuestros vacíos y nuestros sentimientos? Y eso simplemente lo que nos lleva es a entretenernos y a poner nuestros ojos simplemente en esas cosas terrenales y a nada más. Es lo que brinda la sociedad, placeres simplemente que encadenan y nos dejan ahí atados. Pues bien, la maternidad de la Santísima Virgen María nos hace reconocer que su virginidad, que su maternidad, que su fecundidad era valorar la sexualidad. Entonces, cuando vemos que en esa fecundidad, hoy quizás muchas mujeres o quizás muchos hombres piensan en que la fecundidad no tiene sentido, que para qué tener hijos, que el sexo es lo más bueno, que es lo más espectacular que hay en la vida. Pues podrá ser que sí, pero esos son sentimientos vanos. Y se hace parte de la relación sexual de unos esposos, claro que sí. Hace parte, yo no estoy diciendo que no. Hace parte del placer para que una relación sexual tenga allí un hijo. Es verdad, no estoy diciendo que no. Porque en realidad Dios nos ha regalado la sexualidad para sostener y para cuidar de la especie humana, pero no para convertirse en un juego. Por eso es que el sexo es convertido hoy en un objeto más de consumo y de entretenimiento, para que seamos como animales y trabajemos y luego se nos contenta con un poco de hierba. ¿Qué es lo que hace un carretillero con un bendito caballo en una carretilla? Pues ese pobre animal trabaja todo el santo día, ese pobre animal, y quizás en la tarde se simplemente le tiran un poco de hierba y con eso lo contentan y listo. Y en el día ha trabajado y quizás ha desbaratado su vida. Nosotros no somos animales, nosotros somos hijos de Dios, que no merecemos trabajar y trabajar simplemente para los placeres de este mundo y simplemente nos contentan con 3 o 4 cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Nos deja en el vacío y en la insatisfacción. Para eso están entonces los rodaderos, como dice el dicho, es como cuando usted se sube a una montaña y se echa a rodar ahí para abajo, o los trampolines que nos hacen desbaratar la vida, la pornografía, las drogas, los anticonceptivos, la promiscuidad, para tirarse por allí, de acabar y romper lo bello y lo hermoso que es la semejanza, que es la imagen de Dios que hay en nosotros. Pues no podemos permitir que nuestra vida se convierta en simplemente en un instrumento sexual, en un instrumento, o en mi vida es un instrumento para drogarme, un instrumento para vivir del consumismo, para vivir de la vanidad, para vivir del egoísmo, para vivir de todos esos elementos que no me ayudan a crecer, que no me hacen fuerte, que no me hacen santo, que no me llevan a la pureza. Pues el camino de la promiscuidad y la soledad
y por ello el camino de la muerte también es la esterilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando un matrimonio o un grupo o una pareja de novios, a usted me la hice, entonces yo también la hago? Y se van aporreando, se van dando látigo hasta que terminan solos. ¿Quién los va a querer? ¿Quién va a querer formalizar una relación de pareja con él o con ella? ¿Quién va a querer confiar en unos papás que mamá hizo esto y papá también lo hizo y entonces andan desbaratados y divididos? ¿Qué hijos van a querer ya tener una confianza amplia en esos padres? No lo van a tener. La fecundidad entonces, la no fecundidad es la incapacidad de compromiso. Por ello una madre que quizás ha quedado sola porque sus hijos, porque su esposo ya no está, pues hay que guardar esa virginidad, hay que guardar ese deseo de cuidar, de amar a sus hijos. Un hombre que ha quedado solo, pues debe también resguardarse para sí mismo. No estamos para convertirnos en juguete de nadie. Nuestra vida vale demasiado, nuestra integridad vale demasiado. Dios nos hizo para Él, Dios nos hizo para amarnos, para querernos como amigos, como hermanos, como familia, pero no para tirar la vida por un voladero como si eso fuera el sentido de nuestra existencia. Por tanto, María es la verdadera madre, pues ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo. Ella se ha entregado, se ha donado desde el principio, quizás a los 18 o 19 años, yo qué sé. María es la verdadera madre para contribuir en la formación de la naturaleza humana. Ella dice sí, y ella hace un compromiso delante de Dios. Su fecundidad es amplia y es eterna. María es madre de uno que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, María no es antes que Dios, ni la vida de Él inició en ella, eso hay que tenerlo claro. María no es antes que Dios, ni la vida de Él nació en ella. María es verdadera madre de Dios, pues concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, aunque no es en cuanto a su naturaleza divina, sino humana. Eso es lo que tiene que quedar claro. María da a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, no en cuanto a su naturaleza divina, porque esa fecundación viene del Espíritu de Dios. Ella lo que da es su naturaleza humana, pero le da naturaleza humana ¿a quién? A uno que es Dios. Claro tiene que quedar eso. Entonces, la Iglesia confesó en su ortodoxia, es decir, en ser estricto a lo que dice también la palabra, que Jesús es el Hijo de Dios. Consubstancial al Padre y consubstancial a nosotros en unidad de persona que es divina. Es decir, que Jesús es plenamente humano y plenamente con la divinidad de Dios. Por eso María no es María solamente la madre de Jesús o la madre de Cristo. María no es la Cristotocos, María es la Theotokos, es decir, la madre de Dios, porque Jesús no es solamente un instrumento donde se posó el Espíritu del Hijo de Dios, no es eso. Jesús es plenamente humano, plenamente divino, humanidad que es cogida de la carne de Jesús, de la carne de María, divinidad que viene de parte de Dios. El segundo elemento es la perpetua virginidad de María. Afirma que María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios, hecho hombre. En el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. El Papa Pablo IV le confirmó el Quorandum el 7 de agosto de 1555 del Concilio de Trento, la virginidad de la Santísima Virgen María. Estos son elementos netamente prácticos, históricos, con fechas muy textuales. Lo que nosotros también estamos trabajando son los elementos también que nos sirvan a nuestro discipulado. La fe en la concepción virginal de Jesús pertenece al Nuevo Testamento. Mateo, Lucas y Juan, pues son las bases bíblicas de la fe. Y la fe de la Iglesia. La concepción virginal no se realiza bajo el poder autónomo
de María no es un prodigio efectuado por la naturaleza biológica. Las introducciones cristológicas de Mateo, Lucas y Juan nos hablan de la acción de Dios, del Espíritu en María y solo en María. Jesús no es hijo de un milagro, sino del Espíritu Santo de María Virgine. La disposición de María es la que hace que Jesús venga a este mundo por obra del Espíritu Santo y por amor de Dios hacia la humanidad. O sea que Jesús no es el hijo de un milagro. Jesús no es un milagro, no es un milagro. Jesús es la presencia viva y real de Dios entre nosotros. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios entre nosotros. Ahora bien, elementos que nos pueden servir a nosotros. La virginidad es hablar que es separarse solo para Dios, donarse, entregarse por amor. Pues es una dedicación, una pertenencia, una reciprocidad del ser de mi amado o de mi amada. Ahora en este tiempo es muy complicado pues hablar de virginidad y decirle a un par de jóvenes que iban en castidad y que iban en pureza en su espacio como novios. Eso es sencillamente retrógrado, muy anticuado, antitradicional, pero ¿qué hay más allá de guardarse o de cuidarse? Es una dedicación del uno por el otro, es un amor que hay del uno por el otro, es una pertenencia, es decir, yo me cuido para él o yo me cuido para ella, es una reciprocidad del ser de mi amado, es decir, si yo lo amo a él, él me ama a mí y debemos crecer en esa unidad de Dios, pero simplemente se sostiene sobre la castidad, sobre la pureza y fundamentalmente sobre la oración. María es pues la que se reconoce en primer lugar de que ella es de Dios. María sencillamente es la mujer que dona su vida, dona todo su ser y es esclava del Señor. El Salmo 15 nos hace reconocer que Dios es nuestro mejor lote de heredad. Y María tuvo que haber leído este salmo para poder entablar esa relación profunda con Él. Léanse en el Salmo 15. ¿Cómo es que habla de esto? El Señor es el lote de mi heredad. O esto nos tiene que a nosotros reconocer que nuestra mejor parte es la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora bien, una cosa que es contraria a la virginidad es la dispersión. Es lo contrario a ella. Es decir, no entrar en un apoyo ni pertenencia a nadie. Es decir, cuando yo no me siento capaz de tener una cercanía con otra persona, pues entonces mi virginidad no sirve para nada. Cuando yo no soy capaz de reconocer que la otra persona me ama, me quiere, me respeta, entonces yo no he encontrado apoyo en nada ni en nadie. Y eso es caer en un libertinaje y no en la verdadera libertad. El libertinaje es para andar haciendo lo que a mí me plazca, lo que mis deseos, mis instintos me hagan decir. La verdadera libertad es vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. De eso es que se trata. En la vida sacerdotal, el ministro es de Dios, por eso se debe a él. El ministro de la iglesia se debe a la presencia real de Cristo. El ministro de Dios, un sacerdote, debe vivir su virginidad, debe vivir su pureza, debe vivir su cercanía con Dios en oración. La virginidad perpetua de María entonces nos habla del segundo Adán que nació de una tierra no cultivada ni labrada, perdón. María fue virgen y fue plasmado por la mano de Dios, lo que llamamos antiguamente, o muchos predicadores lo decían, que María fue un jardín que solamente fue visitado por Dios. Sin semilla de hombre como el primer Adán, la virginidad de María no se deduce de una visión hostil de la sexualidad, sino de la necesidad de un nuevo comienzo según el principio. Es decir, para que lo que se perdió con Eva y con Adán, pues se vuelva a reconstruir, se vuelva a renovar en esa pureza de la Santísima Virgen María. La virginidad de ella es en medio de la kenosis y al mismo tiempo memoria de los orígenes virginales del mundo.
cuando todo era tan bello, el paraíso, toda esta perfección, y Dios quiso poner allí a Adán y Eva para que vivieran a plenitud, solo que la codicia, la desobediencia, el no escuchar lo que Dios les había encargado, desfiguraron y convirtieron ese espacio de belleza y de armonía en un espacio quizás no, de oscuridad y de tinieblas. No el jardín, sino su vida. Su existencia se convirtió de esa manera. Pasemos entonces al tercer dogma, que es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. No ha habido un instante en María en que María haya sido gobernada por el pecado. Eso tiene que quedar claro. La Virgen Santísima fue concebida sin pecado original. No ha habido un instante en María en que ella haya sido gobernada por el pecado. Eso nos debe quedar claro. Esto fue definido inicialmente en 1476 por el Papa Sisto IV. La Inmaculada Concepción fue luego solemnemente definida como dogma por el Papa Pío IX o Pío IX en su Constitución Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854. La única base bíblica que disponemos para probar que María fue concebida sin pecado original es la imagen de que ella nos depara una lectura global del Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Desde el Génesis nos damos cuenta de eso. Y eso ya lo vimos en otros textos pasados, en otros encuentros pasados. Entonces, ahora hay que empezar a trenzar, hay que empezar a relacionar lo que hemos visto con esto de los dogmas. Para hablar entonces de la Inmaculada Concepción hay que hablar de pureza, es decir, que ella es la purísima, que revela la belleza de Dios. Es igual a la transparencia, es decir, la transparencia de Dios, es decir, su corazón nos permite ver a Dios. Vea una cosa tan bella y tan hermosa. El corazón de María nos permite ver a Dios por su inocencia, su pureza, su dedicación. Por tanto, en nuestro discipulado, hay que aprender a ser transparentes. Si María tiene un corazón transparente, sencillo, humilde, lleno de amor y bendición, pues no podemos ser opacos, que no nos escondamos, que no vivamos en la mentira, que no vivamos en la doblez, que no vivamos haciéndole daño a los demás, hablando de los otros. De eso se trata. Si detestamos entonces la mentira, ¿por qué ser doble, hipócrita, adulador? ¿Por qué levantar falsos testimonios de los demás? ¿Por qué tirar la piedra y esconder la mano? Nos sentimos entonces cómodos cuando alguien es transparente. Cuando una persona se da a conocer con transparencia, vemos en ella una fuente de oración, de que esa persona es dedicada, que esa persona es disciplinada en la iglesia, en su oración, en su confesión, en su entrada en la iglesia con fuerza, con vitalidad. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, entonces, la completa transparencia de María hace ver la hermosura de Dios. Recordemos la imagen de un cristal que es atravesado por un rayo de luz del sol. ¿Esto qué nos quiere decir? Antiguamente se decía que María, y todavía se dice, sino que es que esas frases tan bonitas ya se van perdiendo, María es virgen antes, durante y después del parto. Y yo escuchaba mucho a mi abuelita que decía, así como un rayo desde el sol pasa por un cristal sin romperlo, así ha nacido el Hijo de Dios, sin romper esa virginidad de la Santísima Virgen María. Pues quiero resaltar esta pequeña frase, la belleza de Dios al crear la belleza de Dios al crear, la belleza al redimir, la belleza de Dios al santificar, se deja ver a través de María. Ojo con esta frase tan bonita. La belleza de Dios al crear, la belleza al redimir, la belleza de Dios al santificar, se deja ver a través de la Santísima Virgen María. Eso es para colocarlo de estado, eso es para colocarlo en Facebook, eso es para colocarlo donde usted quiera. Es una cosa sencillamente hermosa. Y por último, pues tenemos la Asunción de la Santísima Virgen María,
María nos impulsa siempre a vivir el Evangelio. Ella no es la mujer mediocre. María nos grita siempre, es importante vivir el Evangelio, se puede hacer, se puede vivir, y con ello podrás contemplar y vivir la gran resurrección de Cristo. Esto les queda como tarea, este primer texto les queda para que lo lean, miren fechas y para que también busquen un poco acerca de la Constitución Munificentissimus Deus, que es de quién, del Papa Pío II. San Juan Pablo II, nos dice que María murió experimentando la muerte de Jesús. Es decir, ella murió como cualquier ser humano, pero en gracia de Dios, en santidad. Por tanto, para hablar de la Asunción, para hablar de estos elementos que son de la gracia, del triunfo, de la vida, de la resurrección, pues de ese triunfo y de ese éxito, lo contrario que podríamos hablar de la mediocridad, es lo contrario, morir en la victoria. Ella es la que vive su vida en la gracia del Espíritu Santo. La pregunta para nosotros como discípulos de Jesús, ¿vivimos en el Espíritu? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu? ¿O nos dejamos guiar por nuestros instintos rebeldes, por nuestras voluntades a veces corrompidas que encontramos en este mundo? Es lo que tenemos que preguntar. No podemos quedarnos a mitad del camino. Hay que luchar por los buenos propósitos. El ser fiel, el ser honesto, el ser leal, el ser buen amigo, el ser buen hijo, el ser buen hermano, el ser buen trabajador. A eso nos tiene que llamar este discipulado. Al lado de María, que ella es la perfecta discípula, pues acojamos este dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María para eso, para no vivir en la mediocridad, para solamente a veces decir que el que peca y reza empata. Rezamos el Santo Rosario, vamos a la Eucaristía y salimos a la calle, hacemos cualquier cantidad de cosas, o hablamos de los demás, o hacemos o tenemos acciones totalmente distintas al proyecto de Dios. María no experimenta la muerte eterna, porque ella participa de la resurrección de su Hijo. María muere, sí, pero es llevada al cielo en la resurrección, en esa promesa que ha hecho Jesús. Antiguamente se llamaba el dichosísimo tránsito de María al cielo. Ahora el cuarto misterio de gloria, pues ya decimos es la Asunción. Yo me acuerdo mucho que uno decía en el Santo Rosario, el dichosísimo tránsito de María Santísima a los cielos. Quizás por elementos de hoy contemporáneos o modernos, podríamos pensar que no es el término más adecuado, pero es decir, el paso, es decir, el camino, el paso de esta tierra al cielo, el dichosísimo tránsito. Dios les bendiga, Dios les dé mucha generosidad, sigan caminando en las manos de Dios, sigan caminando en las manos de la Virgen Santísima. Cuidemos nuestra vida, aprendamos a ser fecundos, a dar mucho fruto, un fruto permanente, que eso es la fecundidad, la maternidad de María. Aprendamos a no vivir simplemente de los placeres de este mundo y perdernos de la pureza, de la virginidad. No vivamos simplemente acomodados a lo que muchas personas o quizás muchas situaciones de este mundo nos obligan o quieren hacer de nosotros. No seamos mediocres. Creamos en la resurrección, vivamos a plenitud, a la cual Jesús nos ha llamado, para que creciendo en la fe, creciendo en el amor, creciendo en la vitalidad, podamos decir que nosotros entregamos nuestra vida a Él, consagramos nuestra vida al Señor, junto con María, para dar gloria, para dar bendición a Dios Todopoderoso. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga por todos sus encuentros. Estaremos atentos a seguir educándonos, a seguir formándonos, que tengan siempre ese apoyo y esa vitalidad de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y el acompañamiento de la Madre de Dios.